Hola, hola, espero que te encuentres muy pero muy bien. Muy bienvenidos a tu canal Paula Afirmaciones. Día 12. Reto 21 días de afirmaciones positivas para ser fotogénica. Repetiremos 108 veces una afirmación diaria. Repítela después de mí. Vamos allá. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural
frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara.
Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Me siento relajada y natural frente a la cámara. Que tengas un maravilloso y bendecido día. Recuerda que es un reto por 21 días. Nos encontramos mañana. Gracias.